Bueno chicos, bienvenidos a esta tercer clase del núcleo cardiovascular. La idea de esta clase fundamentalmente es conocer algunos de los principios y leyes que gobiernan la circulación de un fluido como es la sangre, que es un fluido viscoso, no newtoniano, como vamos a ver luego, a través de un sistema de tubos que no son tubos rígidos elásticos, sino que son tubos biológicos como son las arterias. Y la interpretación desde la biomecánica de la circulación sanguínea es importante porque nos permite comprender algunos de los fenómenos que estudiamos desde la clínica. Entonces vamos a ver cómo la necesidad de un sistema circulatorio es consecuencia de la evolución, tanto en tamaño como en complejidad creciente de los organismos multicelulares. Vemos cómo en el caso de los organismos unicelulares pueden satisfacer sus necesidades a través de sistemas muy simples como sistemas de difusión, mientras que en el caso de organismos más complejos necesitan de un sistema circulatorio para distribuir los gases, para distribuir moléculas de nutrición, para el crecimiento. Y en el caso particular de los mamíferos vemos como este sistema es aún más complejo y requiere de una circulación con dos bombas o dos circuitos que son en paralelo. Entonces, si tuviéramos que simplificar el sistema circulatorio de los seres humanos, podemos decir que tenemos tres elementos fundamentales, que son tres elementos básicos, que es la bomba dada por el corazón, que hace circular un líquido, que es la sangre, que como recordarán consta de una fase líquida, que corresponde al plasma, y una fase forme, que corresponde a las células, con sus tres estirpes celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que circulan a través de una serie de contenedores que son los vasos sanguíneos, que pueden ser arterias, venas o capilares. Entonces, como dijimos, el corazón consta en realidad de dos bombas que son en paralelo. Tenemos por un lado las cavidades izquierdas, o corazón izquierdo, que es también llamada bomba principal o circulación de alta presión o circulación mayor, y una circulación menor o pulmonar o corazón derecho. Vemos cómo en el caso de la circulación sistémica, esto se inicia en el ventrículo izquierdo y a través de la arteria aorta distribuye la sangre a todo el organismo para terminar en la aurícula derecha a través de las venas cavas y seno venoso coronario, mientras que la circulación menor o circulación pulmonar se inicia en el ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar llega a los pulmones para terminar en la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. En el caso de ambas bombas funcionan en serie y requieren de que sus gastos cardíacos se igualen. El gasto cardíaco de cada bomba es de aproximadamente unos 5 litros por minuto y esta cantidad puede multiplicarse en caso, por ejemplo, de aumento de los requerimientos, como el caso del ejercicio. Entonces dijimos que los encargados de distribuir la sangre son los vasos sanguíneos. Tenemos por un lado las arterias, que son vasos de paredes más gruesas, y esto es porque tienen que resistir altas presiones. El grosor de la pared de las arterias va a ir disminuyendo a medida que disminuye el tamaño de la luz, pero la relación pared-luz va en aumento. Por otro lado tenemos las venas, que tienen mayor diámetro, pero paredes más delgadas. Y en ambos casos los constituyentes básicos de los vasos sanguíneos son el endotelio, el músculo liso y el tejido conectivo. Y vamos a ver que estos elementos constitutivos se distribuyen en capas concéntricas denominadas túnicas, que son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Entre la túnica íntima y la túnica media vamos a encontrar la lámina elástica interna y entre la túnica media y la túnica adventicia encontramos la lámina elástica externa. Las arterias se van a clasificar desde el punto de vista histológico y según su función en arterias elásticas o de conducción, arterias musculares de distribución o arteriolas que finalizan a nivel de los capilares. En el caso de las arterias elásticas, histológicamente son arterias que van a estar adaptadas para manejar altas presiones mediante fibras elásticas que se expanden al recibir el flujo y lo mantienen. Es decir, que son arterias de conducción. Si pensamos en cada sístole, prácticamente 50% del volumen eyectado por el corazón se almacena en estos grandes vasos, arteria aorta, arteria pulmonar, y estos durante la diástole, la energía que está almacenada elásticamente en la pared vascular hace que la sangre siga fluyendo
e incluso la presión se mantenga más alta a la que está en el ventrículo, lo que permite o contribuye al cierre de la válvula aórtica. En el caso de las arterias musculares, son arterias de distribución y los elementos fundamentales, como su nombre lo indica, son las células musculares. Y luego tenemos las arteriolas, que lo que hacen es regular la distribución de la sangre hacia el lecho capilar. Son vasos de resistencia, como veremos más adelante. Y por último, los capilares, ¿sí?, que son vasos que tienen un diámetro de 5 a 10 micrómetros para permitir el paso de los glóbulos rojos. Y la principal función que tienen estos vasos es el intercambio gaseoso. Vamos a ver que según su histología se van a clasificar en capilares continuos, en capilares fenestrados o en sinusoidales, como lo veremos más adelante. Luego tenemos el contenido del sistema circulatorio, que es la sangre, ¿sí?, que ya recordaremos habíamos definido como un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular, y que su composición es determinante de estas características dinámicas que permiten el cumplimiento de las múltiples funciones que tiene la sangre. Agregamos ahora una característica física de la sangre que, como ya dijimos, es un fluido viscoso, es un fluido no newtoniano. ¿Cuáles son las funciones que tiene este tejido? Cumple una función respiratoria a través del transporte de oxígeno por la hemoglobina, cumple una función nutritiva con el aporte de nutrientes hacia las distintas células, función excretora, eliminación, por ejemplo, del dióxido de carbono, una función inmunitaria a través de los glóbulos blancos y la producción de anticuerpos, función de correlación hormonal, ya que es el transporte, digamos, para hormonas desde el órgano diana hacia el órgano productor de la hormona, tiene función de regulación térmica, función amortiguadora del pH, como vimos a través de la función de bicarbonato, y por último, función homeostática. Entonces, si recuerdan, cuando hablamos de sangre, dijimos que en un ultrafiltrado de sangre teníamos 55% que correspondía al plasma, que era el componente líquido de la sangre, y el de la columna restante, 45% de la sangre, el 99% estaba representado por los eritrocitos, mientras que el 1% restante corresponde a leucocitos y plaquetas. Ahora bien, para mantener la homeostasis, el organismo necesita de un correcto flujo sanguíneo a cada uno de los tejidos y de un correcto funcionamiento de los mecanismos de respuesta y adaptación ante diferentes situaciones. En un individuo tipo vemos como del 60% de su peso corporal corresponde a agua, y de esa agua va a estar distribuida 40% en el líquido intracelular y el 20% restante en el líquido extracelular, el cual a su vez se va a subdistribuir en dos compartimentos, 5% que corresponde al plasma y 15% al líquido intersticial. Es decir, que el volumen total de sangre de un adulto promedio de unos 70 kilos, que es de alrededor de unos 6 litros, equivale a prácticamente 7 u 8% de su peso corporal total. Con este formato lo van a encontrar en la guía, la distribución del agua corporal total. Vemos 2/3 partes en el líquido intracelular, el tercio restante en el líquido extracelular, el cual a su vez se subdistribuye en 3/4 partes en intersticio y 1/4 parte en el líquido intravascular. Fíjense que ese pequeño porcentaje del total del agua corporal es la que va a ser en realidad responsable de la perfusión tisular. Este gráfico recuérdenlo porque suele ser pregunta de examen, así que es importante que tengan en cuenta cómo está distribuida el agua corporal total en sus distintos compartimentos. Entonces, ¿cuáles van a ser las leyes que rigen el desplazamiento de los líquidos? Sabemos que los fluidos, que comprenden líquidos y gases, a diferencia de los sólidos, carecen de forma y de volumen constante. ¿Sí? Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo que es sólido, lo que va a generar es una deformación, mientras que cuando lo hace sobre un fluido, sobre un líquido, particularmente lo que va a generar es flujo. Y los flujos se van a mover siguiendo gradientes de presión y el rozamiento tiende a detenerlo. Ahora, la cantidad de fluido que pasa por una determinada sección de un tubo por cada unidad de tiempo se conoce como caudal, y en el caso de los vasos sanguíneos hablamos de flujo sanguíneo. Entonces, las leyes que rigen el desplazamiento de los líquidos son la ley de superficie de sección, la ley de continuidad, ley de velocidad y ley de presión. En el caso de la ley de superficie de sección, establece que a medida que los vasos se dividen,
se originan vasos de menor superficie de sección, pero que la suma de la superficie de sección resultantes va a ser mayor. En el caso de la aorta, que sería el vaso de mayor tamaño, vemos que tiene una superficie de sección de unos 5 centímetros cuadrados, y a nivel de las arteriolas, el diámetro de sección individual es de unos 30, no me anda el cursor, acá, es de unos 30 micrómetros, pero fíjense que la suma de todas ellas es de unos 400 centímetros cuadrados, por acá, y a nivel de los capilares esta superficie de sección llega a 4.500 centímetros cuadrados. Fíjense, este esquema lo que intenta reflejar es cómo, pese a que las arteriolas al subdividirse dan origen a vasos que son menores, la suma de todas las superficies de sección aumenta, ¿sí? Esta mayor superficie de sección total se va a observar a nivel de los capilares, donde vamos a ver luego la velocidad va a ser menor. Entonces, la ley de continuidad lo que establece que el caudal, medido en mililitros por minuto, que fluye por el árbol circulatorio debe ser igual en cualquier punto de circuito, ¿sí? Es decir, que el caudal va a ser igual en el punto A, en el punto B, en el punto C o en el punto D, si no, parte del circuito se vaciaría o se dilataría. Y en cuanto a la velocidad con la cual fluye la sangre, va a disminuir al ensancharse el lecho. Es decir, que el caudal va a ser velocidad por superficie de sección. Entonces, fíjense, la ley de presión establece que la presión en la aorta es de unos 100 milímetros de mercurio y se produce una brusca caída de la presión en el árbol circulatorio a nivel de las arteriolas, que es el sitio donde va a residir la mayor resistencia vascular. Por otro lado, fíjense cómo establecíamos que la velocidad disminuye en el área donde la sección es mayor, que corresponde a los capilares, donde la velocidad llega a ser de 0,5 milímetros por segundo. Entonces, la interpretación desde la biomecánica de la circulación es importante, como dijimos, para la comprensión de fenómenos clínicos, y es importante destacar, por un lado, que la sangre es un fluido no newtoniano, es decir, es viscoso, y por este motivo, al considerar las leyes de la circulación de los fluidos, es importante tener en cuenta la viscosidad de la sangre, la densidad de la sangre y la temperatura a la cual circula. Por otro lado, la ley de Poiseuille lo que intenta es explicar la circulación de los fluidos en función de las características del vaso. Al principio de Bernoulli relaciona la presión hidrostática con la hidrodinámica, y por último el número de Reynolds, que va a señalar la velocidad crítica a la cual se produce la transición desde un flujo laminar hacia un flujo turbulento. Dicho esto, vamos a ver entonces cómo esto repercute para la explicación tanto de la fisiología como de la patología cardiovascular. Entonces, la primera ley que vamos a desarrollar es la ley de Hagen-Poiseuille, ¿sí? Donde vamos a ver que un fluido se mueve siguiendo un gradiente de presión, una diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Y el rozamiento lo que tiende es a detenerlo, es decir, que los vasos pueden representarse como un tubo por el cual fluye sangre desde un sector de mayor hacia otro de menor presión, y recuerden que en el caso de la actividad cardíaca, esta actividad generadora de presión es cíclica, por eso hablamos de ciclo cardíaco. Entonces, lo que estableció Poiseuille es que el flujo va a depender de la diferencia de presión entre los extremos del tubo, de las dimensiones del tubo y de la viscosidad de la sangre. Entonces, fíjense que tenemos que el flujo o caudal va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión por el radio a la cuarta potencia, es decir, el radio del vaso pero elevado a la cuarta potencia, por lo tanto es una cifra crítica en la determinación del flujo sanguíneo, y va a ser inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del vaso. Y vemos que pi y 8 son dos constantes de proporcionalidad. Ahora bien, ¿cómo trasladamos esta ecuación física al ciclo cardíaco? En el caso del flujo sanguíneo decimos que la cantidad de fluido que pasa por un tubo, como dijimos, se llama caudal, pero cuando lo trasladamos a los vasos sanguíneos hablamos de flujo sanguíneo, y este flujo sanguíneo por unidad de tiempo en fisiología cardiovascular es lo que se conoce como volumen minuto, o gasto cardíaco, son sinónimos. Y cuando ese volumen minuto o gasto cardíaco se lo indexa por superficie corporal, hablamos de índice cardíaco. Entonces, fundamentalmente lo que pretendió establecer Poiseuille es la circulación
de la sangre en función de las características del vaso. Y vamos a ver cómo, según esta fórmula, el flujo, como dijimos antes, es directamente proporcional a la diferencia de presiones, el flujo es inversamente proporcional a la longitud del vaso, directamente proporcional a la cuarta potencia del radio e inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Y esto es importante porque hay diversas patologías que van a modificar estos parámetros y por lo tanto van a afectar el flujo, lo cual es fundamental para la interpretación desde la fisiopatología cardiovascular. En el caso, por ejemplo, de un paciente hipertenso, lo que va a estar alterado es el gradiente de presión y eso va a generar una alteración del flujo. En el caso de un remodelado vascular puede verse afectado el radio del vaso, o un ejemplo más evidente en el caso de que haya una alteración en la viscosidad de la sangre, por ejemplo, un paciente que tiene un aumento de la masa roja circulante, es decir, una poliglobulia, ese aumento del número de eritrocitos va a hacer que la viscosidad aumente en proporción mayor que la exponencial. Pero en otros tipos de patologías, como por ejemplo en caso de un mieloma múltiple, donde van a estar aumentadas las proteínas plasmáticas, también va a haber un incremento de la viscosidad y eso indirectamente va a estar condicionando el flujo sanguíneo. Ahora bien, cuando hablamos de viscosidad, tenemos que definir la viscosidad como una propiedad física que es característica de todos los fluidos, que surge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia al movimiento. En el año 1918, Pickman y Jackson calcularon la viscosidad del agua y le dieron un valor de 1, de un centipoise, cuando el agua estaba a 20 grados de temperatura. Y en el caso de la sangre, la viscosidad es de 4 centipoise con un hematocrito de 45% y a 37 grados centígrados. Ahora Newton definió la viscosidad como la tensión de deslizamiento necesaria para producir un índice de deslizamiento. Entonces vamos a ver cómo la tensión de deslizamiento, como lo hemos reflejado acá, se expresa como la fuerza por unidad de área, mientras que el índice de deslizamiento es la diferencia de velocidad entre los planos en movimiento en relación con la separación entre los dos planos. Aplicada esta definición de Newton a la viscosidad de un vaso sanguíneo cilíndrico, podemos decir que las láminas de sangre que están rozando no son planas, sino que son cilindros concéntricos. O sea que si aplicamos una carga de presión a la pared del vaso, cada lámina se va a mover en paralelo al eje del largo del tubo. Y gracias a las fuerzas de cohesión entre la superficie interna de la pared del vaso y la sangre, podemos asumir que cada capa de sangre cerca de la pared del tubo no se va a mover, pero que la capa cilíndrica concéntrica siguiente, que sería en este caso la capa 1, se va a mover en relación a la capa externa que está estacionaria, pero más lentamente que en el siguiente cilindro concéntrico, que sería la capa 2, y así sucesivamente. Y de este modo las velocidades van a ir aumentando desde la pared hacia el centro del cilindro, y el perfil de velocidad resultante va a ser el de una parábola con una velocidad que va a ser máxima en el eje central, ¿sí? Cuanto mayor va a ser la viscosidad, más afilada va a ser la punta del perfil de esta velocidad en forma de bala. Ahora bien, cuando hablamos de flujo laminar, vemos cómo, como dijimos antes, en la parte más externa del vaso casi la sangre no se mueve, está prácticamente adherida a la pared del vaso, la velocidad va a ser de 0, la velocidad va a ser máxima en el centro, ¿sí? Se mueve más rápidamente, y en el flujo laminar los elementos del líquido permanecen en una lámina o corriente natural según avanza en sentido longitudinal a lo largo del vaso. Es decir, que la sangre fluye suavemente, de manera silenciosa, en capas concéntricas, de velocidad creciente desde la periferia hacia el centro. Ahora, ¿qué pasa cuando existe un flujo turbulento? La existencia de un flujo laminar está condicionada por los valores que van adquiriendo las variables que la determinan, y las mismas se incluyen en una fórmula que se utiliza para el cálculo del número de Reynolds. Este número de Reynolds lo que hace es relacionar la densidad, la viscosidad, la velocidad y las dimensiones típicas de un flujo, y se expresa de manera adimensional. Es decir, el número de Reynolds es la velocidad del fluido por el diámetro vascular por la densidad del fluido sobre la viscosidad del fluido.
Cuando el número de Reynolds es menor a 2000, vamos a tener un flujo laminar. Y cuando el número de Reynolds es mayor a 3000, hablamos de un flujo de tipo turbulento. Entonces, como dijimos, el número de Reynolds es importante recordar que es adimensional. Se cree que entre los 2000 y 3000 del número de Reynolds el flujo puede ser tanto turbulento como laminar, pero lo importante de esto, de la distinción entre un flujo laminar y un flujo turbulento, es que desde el punto de vista clínico los flujos turbulentos producen soplos y también incluso pueden generar vibraciones mecánicas que se pueden palpar, y es lo que se conoce como un frémito. Ahora bien, la manera más sencilla de expresar la resistencia vascular es reordenar la ley de Ohm de la hidrodinámica. Por lo tanto, si el flujo a través de un tubo cumple los requisitos de la ley de Poiseuille, podemos expresar a la resistencia viscosa en términos de las dimensiones del vaso y las propiedades viscosas del líquido circulante. Es decir, que si reordenamos la fórmula donde resistencia es diferencia de presión sobre flujo, reordenando la fórmula podemos ver que al aplicar la ley de Poiseuille, la resistencia al flujo solo dependerá de las dimensiones, es decir, longitud y radio, y la viscosidad del líquido. Y en este caso, el principal determinante de la resistencia al flujo de sangre en cualquiera de los vasos del aparato circulatorio va a ser el calibre, ¿sí? Este abordaje puede aplicarse a circuitos completos como la totalidad de la circulación periférica, y vemos que la localización anatómica de la resistencia se sitúa principalmente a nivel de las arteriolas, las cuales se encuentran como último tramo del camino de la sangre hacia los capilares. O sea que la resistencia va a ser más elevada en los capilares individuales y se reduce a medida que aumenta el diámetro del vaso. En el caso de los vasos sanguíneos y las resistencias pueden encontrarse alineadas en serie o alineadas en paralelo. En el caso de la resistencia global o la resistencia total a través del lecho circulatorio, vemos que pueden estar, dijimos, en serie o en paralelo, y van a seguir las leyes que rigen la resistencia eléctrica de los circuitos de corriente continua. ¿Qué significa esto? Que en el caso de las resistencias en serie, la resistencia total va a ser igual a la suma de cada una de las resistencias, como podemos ver acá. La resistencia total va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3, mientras que en el caso de las resistencias en paralelo, la resistencia total en circuito se debe sumar la inversa de cada uno de sus componentes, es decir, 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Es decir, que la resistencia total es menos que cada una de las resistencias individuales. Para cualquier disposición en paralelo, la resistencia total debe ser menor que la de cualquiera de los tubos paralelos individuales, y la resistencia total se reduce al aumentar el número de tubos. Y fíjense por qué incorporamos el concepto de resistencia, porque vamos a ver cómo reordenando las fórmulas vamos a aproximarnos a algunas de las fórmulas que vamos a manejar en las clases siguientes al hablar de gasto cardíaco y presión arterial. Dijimos que la resistencia era igual a la diferencia de impresiones sobre flujo. Reordenando la fórmula, el flujo, habíamos dicho que era sinónimo de volumen minuto o gasto cardíaco, y que el gasto cardíaco va a ser entonces igual a la diferencia de presión entre el lecho arterial y el lecho venoso sobre la resistencia. En el caso de la presión venosa, la presión a nivel venoso va a ser prácticamente de cero. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a ser presión arterial sobre resistencia, y si reordenamos la fórmula obtenemos que la presión arterial va a ser igual a gasto cardíaco, o volumen minuto, que son sinónimos, por resistencia periférica, ¿sí? Y estas son las fórmulas que vamos a manejar en las clases cuando desarrollemos específicamente el tema de cardiovascular. Ahora bien, cuando hablamos de presión hidrostática, decimos que la presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en reposo a una determinada profundidad, y que se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. Es decir, que la presión hidrostática es igual a la altura de la columna del líquido por la densidad del fluido por la gravedad. Ahora, si este fluido no está en reposo, sino que se encuentra en movimiento, ya no ejercerá presión hidrostática, sino que hablamos de presión hidrodinámica, que se define como la suma de la presión hidrostática y de la energía cinética.
Cuando vimos la parte de sangre, hablamos sobre algunos de los fenómenos o las fuerzas de Starling que regulan las fuerzas que permiten la distribución de los líquidos entre los compartimentos extracelulares. ¿Sí? Entonces, estas presiones, estas fuerzas que regulan la distribución de los líquidos son la presión hidrostática en los capilares y la presión oncótica en el líquido intersticial, que lo que van a hacer es favorecer el movimiento del líquido del espacio vascular al espacio extravascular, ¿sí? Es lo que se ve acá con la flechita azul, mientras que la presión oncótica, a la que contribuyen las proteínas plasmáticas y la presión hidrostática en el líquido intersticial van a favorecer el desplazamiento del líquido al compartimento vascular, es decir, hacia adentro con la flecha verde. En consecuencia va a haber un desplazamiento de agua y de solutos difusibles desde el espacio vascular al extremo de las arteriolas de los capilares, y el líquido va a regresar del espacio intersticial hacia el sistema vascular en el extremo venoso de los capilares, y esto lo que permite es justamente el desplazamiento de los líquidos que se suelen equilibrar, de manera que hay un estado de equilibrio y los tamaños de los compartimentos intravascular e intersticial permanecen inalterables. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que haya un edema o alguna alteración de estas fuerzas? Aparece la extravasación de sangre, en el caso del edema hacia el intersticio, que no es otra cosa el edema que la manifestación o la manifestación clínicamente aparente del volumen que hay en el intersticio. ¿Y en qué situaciones clínicas va a haber edema? En el caso de compromiso del aparato cardiovascular, cuando hay un incremento, por ejemplo, de la presión capilar, como puede producirse en la insuficiencia cardíaca, o bien en otro tipo de patologías, como por ejemplo disminución de la presión oncótica del plasma por reducción de las proteínas, por una hipoalbuminemia, o cuando hay pérdida proteica, por ejemplo en el caso de un síndrome nefrótico. Entonces fíjense cómo la presión hidrostática se aplica desde el punto de vista clínico para evaluar si hay una extravasación que es patológica hacia el intersticio. El concepto de presión hidrostática y altura también es importante desde el punto de vista práctico, ya que si lo piensan, siempre ven que en las clínicas los sueros están colocados en altura, y es justamente para incrementar la presión hidrostática, ya que uno de los determinantes de la presión hidrostática es la altura. Y ya para ir terminando, vamos a hablar del principio de Bernoulli. Esta ecuación lo que establece es que en un conducto de un área de sección determinada por el cual existe un flujo estable, se puede establecer una constante considerando la presión, la energía potencial y la energía cinética. Entonces, en el caso de este principio fundamental para interpretar el comportamiento del flujo y la presión de vasos de diferentes secciones, e incluso en casos de lesiones vasculares que puedan comprometer la luz generando estenosis. Entonces, vamos a ver que cuanto menor es la velocidad, mayor es la presión hidrostática. Y esto se relaciona con que la velocidad aumenta cuando la sección del vaso disminuye, como habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, la presión hidrostática, en el segmento que es posterior a la estrechez, como vemos acá, es menor, y debido a que en el área estrechada hubo pérdida de energía o hubo disipación. Es decir, la columna hidrostática acá es menor que la que se genera post-obstrucción, y esto es como consecuencia de la disipación de energía que se produjo en el sitio de la estrechez. Otro punto importante es la forma en la que se mide la presión. Si esta determinación se realiza en forma lateral, o sea, perpendicular al flujo, solo se va a registrar la presión hidrostática, que es lo que ocurre acá. Si la registro en forma perpendicular, solo voy a estar determinando la presión hidrostática. Mientras que si el sistema de registro enfrenta la cabeza de onda, es decir, el flujo central, va a medir la suma de la presión hidrostática y la presión cinética, que es lo que ocurre acá, ¿sí? Por lo tanto, esta presión es mayor que la que se observa en la columna. Y esto es justamente lo que sucede en el ventrículo, que enfrenta la impedancia aórtica, la viscosidad sanguínea con una masa definida y la resistencia periférica. Y estos factores, vamos a ver más adelante, se denominan en conjunto poscarga del ventrículo, y a través del efecto ANREP, que es un mecanismo de regulación homeométrica, van a regular en parte la función ventricular y el grado de acoplamiento ventrículo-arterial. Entonces, volviendo a esta fórmula de cómo se distribuyen cada uno de estos principios físicos y se adaptan a la hemodinámica de los fluidos a nivel cardiovascular, podemos decir
que la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por resistencia periférica, y que el gasto cardíaco se define como volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Estas son las fórmulas que vamos a ir desarrollando en las próximas clases para hacer el abordaje del aparato cardiovascular. Fíjense esto de manera integrada, dijimos entonces que la presión arterial es volumen minuto por resistencia periférica, y que la resistencia periférica va a estar regulada por la ley de Poiseuille, donde uno de los principales determinantes va a ser el grado el radio del vaso elevado a la cuarta potencia, y cada uno de los determinantes del volumen minuto va a estar dado por conceptos que vamos a desarrollar próximamente, que son precarga, poscarga y contractilidad. Decidimos hacer esta clase solamente de hemodinamia porque es bastante complejo, son muchas cuestiones físicas que tienen que ir leyendo para ir internalizando, pero después cuando lo vayamos aplicando a los conceptos fisiológicos van a ver que es mucho más sencillo. La próxima clase entonces vamos a empezar a hablar de ciclo cardíaco. Les recomiendo que vayan repasando estos conceptos, así los tienen más afianzados para la próxima clase.